Vamos a la palabra y en esta, el Señor me motivaba a poder compartir este mensaje y yo decía, Señor, tantas veces he leído y cada vez que transcurro en el mensaje o leo la lectura encuentro algo nuevo. ¿No le pasa a usted? ¿Sí? A no ser que no lea la Biblia. Puede ser que no la lea, ¿sí o no? Y yo sé que si hago una encuesta en esta noche, muchos de ustedes se dirán, ¡ay! Nunca leí este pasaje, porque nunca le prestó atención, ¿sí? Si tendría que sincerarse delante de Dios usted, ¿no? Y después de este mensaje, usted vendría a mí y me diría, pero sinceramente delante de Dios, ¿me podría decir, no, porque lo ponemos a Dios por testigo, que yo nunca había visto tal cosa y que, porque siempre es así, Dios nos sorprende, ¿no? Entonces, la historia de la familia de David es una de las más intrigantes porque en ella encontramos fracciones de peleas, persecución, tramas de odio, de vida, como si fuera una película, ¿no? Y durante décadas se han realizado muchas escenas donde miles y miles de personas han sido edificadas, otras no tanto, pero cada vez que nosotros volvemos a leer cómo es la palabra de Dios, ¿no? Sacaremos una nueva sustancia de ella. Hablamos en esta tarde acerca de la vida de un joven llamado David, que él fue elegido para una importante tarea, la tarea de llevar adelante un fin y un propósito. David, de su descendencia, él viene de la familia de Isaí, ¿no? Y era, la Biblia dice que era el más pequeño de la familia. Pastor de ovejas, uno diría qué insignificante tarea, pero qué gran tarea, la de llevar un rebaño adelante como pastor, y a la misma vez comienza la carrera de un gran valiente. Isaí, quien era el papá, se sorprende, ¿no? Cuando llega el profeta Samuel, le voy a hacer un resumen simplemente para no dar lectura de todo, primera de Samuel. Isaí, su papá, se sorprende cuando Samuel a tal punto le pide, ¿no?, que pasara cada uno de sus hijos delante de él, pero allí había también, dice el texto bíblico, que había un cuerpo de ancianos en el lugar que acompañaban a todo el pueblo de Israel, y los ancianos que estaban allí presentes le dijeron a Samuel, el profeta, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Por supuesto que, imagínense, Samuel era considerado profeta, rey y sacerdote. Las tres funciones en una, ¿no? Y tenía autoridad suficiente como para determinar. Entonces, cuando Samuel se movía para diferentes lugares, ciertamente había una autoridad presente, de la cual debía ser respetada, y era respetada como tal y colocaba sentencia. Entonces, Isaí, el papá de David, como padre, y viendo que Samuel se presenta y dice, hemos venido para sacrificar, hemos venido para darle gloria a Dios, ¿no? Entonces, hemos venido para entregarle a Dios la adoración, pero hay un fin y un propósito. Entonces, Isaí, el papá, ¿qué haría usted como padre? Si viene alguien importante, ¿no?, y dice, bueno, ¿cuántos hijos tenés?
¿quiénes son los mejorcitos? Entonces uno dice, bueno, te presento al más robusto, al más elegante, al más especial, ¿no? Entonces, en ese momento Isaí presenta al mejor de ellos, ¿no? Pero a la misma vez había allí algo que iba a marcar una tendencia de un antes y un después, y la elección que iba a venir a posterior tenía que ver con una preparación espiritual. Tenía que ver con una preparación espiritual, porque no era una cuestión de apariencias, ni menos por algo de una elección personal o si me gusta o no me gusta, sino que se trataba de la gloria de Israel. Y por lo tanto, en ese momento, la persona adecuada que iba a ser elegida tenía que tener una característica espiritual, ¿no? Entonces, Samuel llama a sacrificar, pero en ese contenido me venía a mente cuando preparaba la palabra, el caso, ¿se recuerdan? Cuando Ezequías tuvo que limpiar el templo. Y en ese momento llama a Ezequías a todo el pueblo y dice, ustedes santifíquense ahora, oh casa de Jehová. Ustedes y vuestros padres saquen, dice, todo aquello que tienen en el santuario, todo lo que está allí presente, todo lo que es inmundo, sáquenlo afuera, limpien, ¿no? Limpien el templo, porque Dios no comparte nada de eso de lo que ustedes ofrecen. Ahora, en este contexto, el profeta Samuel ejerce una autoridad y aún como sacerdote va en elección de aquel que sería el ungido. Entonces, el papá Isaí, al primero que tenía a portada de mano era el mayor, ¿no? Entonces lo trae, le presenta a Eliab ante Samuel. Entonces Samuel, cuando ve la personalidad enorme de su belleza, de su estatura y dice, este es el ungido. Usted lo puede leer, ¿no? Allí en Primera de Samuel. Este es el ungido. Pero a la misma vez, Dios le responde en ese mismo momento, y vamos a ir a la lectura de Primera Samuel en el capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, versículo 7, y dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Entonces vemos que Eliab queda fuera, queda desechado. No era el ungido, pero luego presenta también a Abinadab, luego a Sama, tercer hijo del papá, ¿no? Y a la misma vez a los demás hijos. Dice la Biblia que presentó 7 hijos. Ninguno de ellos fue el elegido. Entonces, al final de que pasaron cada uno de ellos, Samuel le dice a Isaí, ¿acaso son estos todos tus hijos? ¿No? Y allí se recuerda, ¿no?, que había uno que estaba pastoreando el redil en el campo y dice, sí, hay uno que está allí pastoreando, dice, ven, llámalo rápidamente, tráelo aquí. Y cuando lo ve, dice que Samuel lo eligió para ser ungido delante de sus hermanos. Presten atención a la Biblia y usted vuelva a releer esto en su casa. Ahora, a esa misma instancia, sabemos que había un desafío por delante. Los filisteos avanzaban y en la narrativa de la historia
bíblica se coloca un desafío delante del pueblo de Israel y allí se presenta uno que se llama Goliat. ¿Cuántos han leído esta historia? Claro. Y sabemos de David y Goliat solamente, ¿no? Y pensamos que esa es toda la historia de Goliat. Pero Goliat dice que era un guerrero, muy diestro en armas, era una persona aventada, era un paladín, y cuando se lo consideraba un paladín era porque tenía destreza con las armas. Dice que su lanza tenía un rótulo en la parte de arriba como si fuera una piedra gigante que cuando la hacía girar tomaba el balanceo, y todo lo que encontraba cuando él lanzaba su lanza arrasaba, ¿no? Pero no había uno en el ejército de Israel que pudiera hacer y que quisiera tomar auge y tomar hacer frente a Goliat. Pero había algunas sorpresas, ciertamente, que iban a acontecer, y para sorpresa de Saúl el rey. ¿Por qué? Porque nadie se adelantaba, nadie quería hacerse frente a este bravucón de Goliat. Entonces, solo el estruendo de la voz de Goliat turbaba al pueblo de Israel. Esa voz fuerte y temible, ¿no? Entonces, todo mundo se retiraba hacia atrás, pero para sorpresa de Saúl, un joven que había visitado el campamento para visitar a sus hermanos que estaban allí en el frente de batalla, ¿no? ¿Qué iba a hacer David? Iba a llevarles los alimentos a sus hermanos por orden de su padre. La primera característica que yo veo en este acontecimiento histórico, que David era un buen hijo, era obediente a su papá. Y por lo tanto el padre le dice, quizás estarán pasando hambre, quizás estarán pasando situaciones, ve, pregunta por tus hermanos y llévale alimento, ¿no? Imagínese David cargado de los quesos de cabra, ¿no? Que llevaban a ese lugar. ¿Le gusta el queso a usted? Y más cuando se está en una guerra, ¿verdad? Y en ese momento, ¿no? Alimento, bebida. Y dice, y tráeme también una ropa de ellos para saber que están bien. La preocupación de un padre, ¿no? Entonces Isaí dice, pregunta por tus hermanos dónde están. Pero mientras que David, jovencito, ¿no? Iba entre medio de los soldados viendo dónde estaban sus hermanos y qué hacían. Dice que en ese momento escuchó la voz de Goliat el paladín. Esa palabra y esa voz desafiante, ¿no? De Goliat, que provocaba de una forma constante al pueblo de Dios. Y mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Primera de Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así, dice, lo hizo por 40 días. ¿Se imagina? A veces no podemos aguantar a la suegra que te taladra la cabeza. No por mi suegra era un amor, ¿no? Y este varón, por la mañana y por la tarde, 40 días estando allí golpeando continuamente a viva voz, ¿no? Este filisteo, mañana y tarde, por 40 días consecutivos. Y metía miedo, ¿no? Metía miedo. Pero allí estaba David, un jovencito que estaba escuchando y buscando a sus hermanos entre medio de la fila del ejército de Israel. Y en ese momento, cuando todos estaban con miedo, David iba por una recompensa. Iba por una recompensa. Mire la pregunta
que David hace. En el texto dice, ¿no?, que era tan determinado David que le pregunta, en su primera pregunta que le hace, dice, ¿qué harán? Dice, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque dice, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice, ¿qué le van a dar a aquel hombre que pueda vencer a los filisteos? La versión del lenguaje sencillo dice, ¿quién es este extranjero que se atreve a desafiar al ejército de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Él iba por una recompensa. Ahora, saben, como siempre, el hermano mayor, que debería ser aquel que protege, aquel que cuida, ¿cuántos han tenido un hermano mayor que le dice, no, pero vos quedate acá, ¿no? Eliab, el hermano mayor de David, en ese momento dice que observó, ¿no?, que David hablaba y dice, cállate vos, mocoso, ¿a dónde querés ir? Si todavía no estás preparado ni para levantar una espada, y sin embargo te vas a enfrentar a semejante gigante, ¿verdad? Imagínense, ¿quién es el más alto de aquí? No sé, Luis, ¿no? Pero Goliat era el doble. ¡Wow! Y sin embargo, un jovencito pequeño, ¿no?, y desafiante, yo lo voy a matar, dice, y Saúl, allí, ante esa sorpresa, ¿no? ¿Seguro? Pero no le dijo seguro. Él le dijo, más adelante lo vamos a ver, porque dice, anda, dice, y que Dios te acompañe, como diciendo, a la buena suerte te tiraste a la pileta, ahora aguantate. ¿Me sigue? Ahora, mire esto. Dijimos que David iba por su recompensa. Y este joven sí que tenía valor. Este joven no se dejaba amedrentar por absolutamente nada. Allí en 1 Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 32, dice así, le voy a leer una versión de lenguaje sencillo. Y dice, le dijo David, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, eres todavía jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David dice que le contestó, dice, yo soy pastor de ovejas y de mi padre, pero si un león, dice, o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo. Préstele atención. Dice, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echaren encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo. Ya se estaba saboreando la victoria. Estaba allí saboreando esa victoria. Eso es lo que voy a hacer con este filisteo que viene a desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Dios, dice, me ha librado de las garras del león, de los osos. También, dice, me va a librar de este filisteo. Entonces Saúl, viendo la determinación de David, dice, anda pues y que Dios te acompañe. Ahora, nosotros todos, quienes leemos Biblia, ya sabemos el resultado. Fue una tremenda victoria, pero después de esta tremenda victoria comienza una disputa tremenda de celos. ¿Por qué? Porque aun cuando Saúl era rey, ahora se ve confrontado por un enano, un jovencito. Entonces comienza a tener Saúl celos de David. ¿Cuántos saben, hermanos, ustedes que después de una gran victoria
se levantan otros argumentos. Cuando estamos allí proclamando la grandeza del Señor y que Cristo es nuestra victoria, pero se van a ir levantando otros argumentos para derrumbar nuestra fe constante. Esa fe constante que debemos tener continuamente en el Señor. Entonces, vamos a dar lectura. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Dice así: sin embargo, desde aquel día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha, pero mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres que estaban allí presentes, siempre las mujeres, siempre las mujeres salieron, dice, a recibir al rey. En sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10.000. Y al oír, dice, tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, dice, a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Dice, ahora solo a él le falta que me quite el trono y ya tiene todo al alcance de su mano. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, por pocos minutos, acerca de lo que es la envidia. Algunos cristianos dicen, no, a mí la envidia no me llega. No sé si la envidia existe o no existe. ¿Qué dice usted? ¿Existe la envidia, sí o no? Haga así. Sí, existe la envidia. Ahora, ¿qué es la envidia? ¿No? Hay muchos cristianos que dicen, no, yo no tengo envidia. A mí nunca me va a tomar el acto de la envidia. Podríamos profundizar aún más. ¿Debe un cristiano ser envidioso? Seguramente que no. Si tiene la vida de Cristo, no debe tener ese corazón envidioso. Pero permítame decirle algo. ¿Qué es la envidia? La envidia es un anhelo que conlleva un riesgo, pero un riesgo muy pecaminoso, porque la envidia es netamente de un corte diabólico. ¿Me sigue, hermano? La envidia es diabólica y se manifiesta a través de ¿qué? Comienza a través de un pequeño rencor, se transforma en un odio, ¿no? Y ese odio, cuando está encarnizado, establecido como un cáncer, ¿no? Toma posesión y se lo lleva, la envidia va hasta lo más extremo que pueda llevar el pensamiento humano, a tal punto que una persona que se encuentra resentida con alguien puede hasta provocar un suicidio, una muerte, puede llevar a tal punto, porque el odio encarnizado, ¿no?, manejado y potenciado por el mismo diablo, le quita la capacidad, la facultad a la persona de razonar simplemente, sencillamente con el sentido común. Nos falta, ¿no?, alguien que comienza a maldecir y a decir cosas en contra de su esposa, ¿no?, la esposa contra el esposo y así sucesivamente, hasta tal punto que tiene un odio encarnizado y ese enojo los lleva al punto de tomar una drástica decisión. ¿Cuántos casos sentimos día a día, escuchamos a través de las noticias, de personas que comienzan de una pequeña cosa y se hace una madeja que no pueden salir y viven rencorosos, con envidia, en ese estado de pecado? Recuerden que la envidia es un pecado de corte diabólico, hermanos. ¿Sí? Ahora, la envidia, bíblicamente, es un fruto de la carne. ¿Me está escuchando? ¿Qué es entonces la envidia? Un fruto de la carne. Vamos a ir a Gálatas, Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19.
Dice así: manifiestas son las obras de la carne. Comienza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, los amonesto. Yo, dice, se los he dicho ya antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Puede un cristiano tener envidia? Sí puede tener envidia, pero no debe. ¿Por qué? Porque si tiene envidia, no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios trata con el corazón del hombre? Para sacarnos todas esas cuestiones. Puedes tener celos, puedes tener todos estos frutos de la carne como adulterio, fornicación, inmundicia, no idolatría, hechicería. A veces, hermanos, somos, pero saben, cuando empezamos a analizar, el corazón del hombre es tan perverso en sí mismo, ¿no? Que vemos esas obras de la carne que están presentes, ¿no? Y toda cosa semejante, dice, no tienen parte en el reino de los cielos. Dios en esta noche nos está hablando para que podamos ir un pasito más allá. Dios en esta noche nos está hablando para que analicemos nuestro corazón, ¿no? Ahora, Saúl, el rey Saúl, en esa envidia constante, persiguió a David, buscaba matarlo. Y muchos acontecimientos, ¿no?, que sucedieron. ¿Por qué? Porque allí había conflicto aún también con Jonatán, el hijo, y vemos que en esa situación se ve la familia confrontada, ¿no? Entre peleas y luchas, y David tiene que huir, y se coloca en la cueva de Adulán, y allí, a medida que él va transitando ese peregrinaje duro, porque, hermanos, es igual que te echan de tu casa, ¿verdad? Y no tenés dónde vivir, y vas corriendo de un lugar para otro, ¿no? Y hoy te prestan una casa, mañana te vas a otro lado, y mañana tenés que levantar todas tus cosas y correrte hacia el otro lado. Así estaba David, huyendo de la presencia de Saúl, ¿sí? A veces es importante compenetrarte en el contexto histórico para analizar la importancia de que alguien que había sido seleccionado por Dios ahora estaba huyendo. Y nada más quien lo perseguía era el rey. Tenía todo derecho y toda autoridad. Buscaba para matarlo. Pero ¿saben? Yo encuentro algo tan importante en la vida de este joven valiente llamado David, que me llamó mucho la atención. Y pasé por alto todos los detalles de esa historia donde él comenzó a huir y a salvar su vida, ¿no? Pero a la misma vez había algo en él que lo diferenciaba de los demás. Cuando nosotros vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 1, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice así. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura, ¿sí? Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, dice, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y respondió, el pueblo huyó de la batalla, también muchos del pueblo cayeron y son muertos.
y también Saúl, dice, y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba nuevas respondió, casualmente, dice, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba él sobre su lanza. Y vinieron tras él, dice, carros y gente de a caballo. Y mirando, dice, él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, dice, soy amalecita. Pero él, dice, me volvió a decir, te ruego que ahora, dice, te coloques sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces, dice, me puse sobre él y lo maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Versículo 11 de 2 de Samuel 1. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron toda la noche porque Saúl y Jonatán su hijo, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, dice, yo soy un extranjero, soy amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él, dice, lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca, dice, atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. En esta historia que hemos leído en 2 de Samuel 1, aquí encontramos que hay un detalle. Que usted, siendo buen lector de las Sagradas Escrituras, tiene que aprender a distinguir, ¿no?, entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. ¿Usted tiene discernimiento de lo que es la verdad y la mentira? Tenemos que tener discernimiento. Y David en ese momento viene a esa reflexión y escucha al joven que se le presenta vestido de ropas viles y aún también en esa carga de pareciera como que venía de una gran guerra. Da muchos detalles que en su consideración parecieran contradictorios, ¿no? Porque dice que venía de un campo de batalla y a la misma vez que había encontrado a Saúl que todavía estaba con vida, pero allí en el texto bíblico también nos dice que Saúl, dice que el escudero de Saúl lo había visto muerto. Primera de Samuel capítulo 31 versículo 5, no lo busque. El escudero de Saúl ya lo había visto muerto, pero él decía que todavía estaba con vida. Entonces, David ahora va mucho más profundo en la investigación, porque necesitaba una verdad mucho más fehaciente, ¿no? Entonces le pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y esta persona le dice, yo soy amalecita. Ahora, si esta mentira, que este amalecita hubiera sido verdad, hubiera sido ciertamente una de las, podríamos decir, una declaración muy escalofriante. ¿Por qué? Porque es una guerra de juicio único, ¿no? Porque Dios, escuche bien, Dios había determinado que le había ordenado a Saúl, el rey, que a todo amalecita, enemigo del pueblo de Israel,
¿qué había que hacer? Había que matarlos. Había que matarlos, no había que dejar uno con vida, ¿no? Entonces, encontramos que Saúl, el rey, había permitido, ¿por qué? Porque se recuerdan cuando dice que venían de la guerra, de haber ganado a los amalecitas, escuchaban que los amalecitas traían sus vacas y el sonido de las vacas, entonces Samuel le pregunta y le dice, el profeta, ¿no? El profeta le pregunta, ¿qué son esos ruidos que están viniendo? Ah, no, dice, son las vacas que hemos tomado de los amalecitas porque nos pareció bien comercializar con ellos. Alianza. ¿Dios qué le había dicho? Que los mataran. Entonces Saúl falló en hacer eso. Y ciertamente vemos que ahora un amalecita mentiroso se presenta delante de David para decirle ciertamente lo trágico que había sido la muerte, pero el mentiroso ¿qué hace? Agranda. ¿Sí o no? El mentiroso, la mentira pequeña, piadosa, pequeña mentirita blanca la hace gigante. Entonces, están como los pescadores, ¿vio? ¿Y qué pescaste? No sabés qué pesqué, ¿no? Pero son esas características, hermanos, que vamos aprendiendo a descubrir en la palabra, ¿no? Y allí vemos que este amalecita ahora iba a traer un amargo y triste final que para David era trágico. Era trágico. Ahora, aunque la Biblia no lo menciona, mis hermanos, présteme atención, por favor. La Biblia no menciona específicamente, pero Amalek, cuando usted escucha la palabra Amalek, comúnmente es considerada como una ilustración de nuestra naturaleza carnal. ¿Sí? Representa Amalek nuestra naturaleza carnal. Entonces, encontramos que cuando Amalek caminaba y iba detrás del pueblo de Israel, ¿qué hacía? Amalek iba por detrás. Una persona que engaña, una persona que es maliciosa, una persona que tiene malas intenciones, siempre va a tratar de buscar el lado débil de los cristianos. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente en los caminos viendo a quién devorar, ¿no? Se para al costado del camino, no es que está continuamente de frente de nosotros para ver cómo nos quiere hacer caer, al costado del camino viendo a quién devorar. Entonces ve a un débil, ve a un carnal, ve a una persona que por supuesto está intentando salirse del camino y allí es blanco fácil para ser quitado del camino y llevarlo a donde él quiere. Amalek representa justamente aquel que interfiere entre aquellos que están cansados y quiere derrotar y derribar a aquellos que están débiles. ¿Me entiende, hermano? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué necesitamos ser fuertes en el Señor? ¿Por qué necesitamos ser habidos en el camino? No estar, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, yo te vomitaré. Esos son los débiles. ¿Hay que ser frío o caliente? ¿De qué lado estás? Queremos ser calientes, ¿verdad? Fogosos en el Señor. Claro que sí. Entonces, mire, Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo, dice, te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuándo ataca Amalek? Cuando estás cansado, cuando estás debilitado, cuando no tenés esa fuerza suficiente para levantarte, ¿no? Como lo hizo David,
¿quién es este incircunciso? David estaba fuerte, ¿no? Y él dice, a mí no me va a venir a amedrentar. Hermanos, Amalek era justamente aquel que trabajaba desde la retaguardia, donde nadie lo ve. ¿Usted se da idea de lo que era el pueblo de Dios marchando, caminando, ¿no? En medio de las tribulaciones y de la angustia, en medio del desierto, ¿no? ¿Quién pensaba en el último que quedaba atrás? El guía, el conductor iba por delante, pero había siempre un remanente que quedaba y eran presa fácil, entonces ya venían, porque los rezagados son los que se cansan, los que les cuesta ir cuesta arriba y van arrastrando los pies en el camino del Señor y van una vez y otra vez y dice, vamos un poquito más adelante, vamos. Y viene el otro que te dice, vamos, esforzate, sé valiente, no te detengas. Seguí caminando todavía porque la victoria está por delante. Amén. Pero siempre va a haber un rezagado, siempre va a haber alguien que se coloca en ese estado de cansancio, ¿no? Los débiles iban detrás. Dice, cuando estabas cansado y trabajado, pero dice Amalek, no tuvo temor alguno. No perdonó esa situación. Ahora, al igual que nuestra naturaleza carnal, Amalek no teme a Dios. Y saben, esto me da un indicador. Ningún carnal tiene temor de Dios. Ningún carnal es temeroso de Dios. No puede ser. ¿Por qué? Porque a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. ¿Cómo se lo adora a Dios? En espíritu y en verdad. Debemos ser espirituales, hermanos. Amén. Queremos una iglesia victoriosa que vaya de gloria en gloria, de poder en poder. Necesitamos una iglesia espiritual. Dura tarea, pastor. Amalek es la mentalidad carnal. Dios ciertamente ordenó un estado permanente de guerra contra Amalek. Mire, ¿a qué me refiero? Cuando vamos al libro de Éxodo, allí en el capítulo 17, Éxodo 17, 16, ¿qué dice? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová y Jehová tendrá guerra con Amalek. Y dice, ¿por un instante? No, dice, la guerra en contra de los carnales de Amalek va a ser de generación en generación. Préstele lectura a lo que estamos hablando. Mire, hermanos, en Cristo, al igual que nuestra naturaleza carnal, la batalla contra Amalek solo es ganada cuando una iglesia vive de constante oración, buscando el rostro del Señor. Es la única forma para ganar con la batalla de Amalek. ¿Amén? ¿Quiere un texto bíblico para corroborar esto? ¿Se recuerdan cuando Moisés estaba de frente en esa lucha? Cuando se le caían los brazos, necesitaban que se los levante, ¿no? Éxodo capítulo 17. Entonces, las manos de Moisés eran levantadas por sus siervos escogidos, oraban al Señor, ¿y qué pasaba? Israel ganaba, pero cuando las manos de Moisés se bajaban, prevalecía, o sea, ganaba Amalek. ¿Me sigue? ¿Dónde está la victoria? En la oración. ¿Dónde está la victoria para vencer con la naturaleza de Amalek? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Diga conmigo, buscar a Dios. Esa es justamente la característica para que nosotros podamos saber que podemos vencer la naturaleza de Amalek. Pero aún también, al igual que nuestra naturaleza carnal, Dios promete un día borrar por completo el recuerdo de Amalek.
un día ya no existirá más. ¿Sí? Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. O sea, de antemano el Señor dice, yo ya lo he exterminado, nunca más, ¿no? Él va a ser quitado totalmente, aun cuando en este momento está suelto y batallamos contra la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque luchamos de continuo, ¿no? Pero dice que un día Amalec será quitado totalmente. Ahora, usando esta imagen, vemos y dijimos que el fracaso de Saúl de no lidiar con Amalec, cuando Dios lo ordenó que lo matara, y esto hizo y determinó la ruina, ¿no? Ahora una amalecita se le presenta trayendo un mundo de mentira para dar el último golpe que faltaba, pero ahí estaba un ungido de Dios. Ahí había presencia de Dios a través de la vida de David, ¿no? Y aún desbaratando esas mentiras, cuando este amalecita le viene y le cuenta, le dice, yo tomé la corona, tomé el brazalete, aún también dice, yo se lo he traído acá, mi señor, como diciendo, rey, todo lo que yo he quitado como ese botín lo traigo para que vos lo uses. Y saben, hermano, a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque la reacción del rey David fue totalmente contraria a lo que todos nosotros haríamos. Entonces, ¿qué era Saúl para David? Un enemigo. ¿Bien? ¿Bien dijeron? Sí, claro, era un enemigo. ¿Y qué haría cuando usted encuentra a un enemigo que está caído, muerto, y aún también le traen la ropa de ese enemigo, ¿no? Dirían, bueno, no sé, gloria a Dios porque ahora ya mi enemigo está derrotado, ¿no? Algunos podrían decir, qué bueno porque bien merecido se lo tenía. Otros podrían decir, y bueno, dice, al final y al cabo Dios hizo justicia. ¿Saben que hay hermanos que piensan así? Hay algunos que también festejan, porque dice, yo sabía que en esa iglesia había pecado. Yo sabía que después de los hechos, mire, yo tengo muchos años de cristiano, ¿no? Y a veces escuchamos frases entre los creyentes que usted no sabe si son ovejas y son cabras. Porque es lamentable, hermano, lo que acontece. Gente, como dije, que dice que no tiene envidia, pero festejan cuando uno le va mal, cuando al otro le va mal, festejan, ¿no? Entonces vemos a David que cuando el amalecita le viene con esta historia mentirosa y le presenta su brazalete, la corona, eran justamente del rey Saúl, ¿no? Pero él duda ante ese momento y le dice, a ver, ¿cómo sé yo realmente que Saúl fue el que le habló y dijo, dame muerte porque todavía estoy con vida, ¿no? ¿Puede usted imaginarse con facilidad a ese amalecita en este momento, él sonriéndose a viva voz por la faena que había hecho, ¿no? Y pensaba que aún David se iba a alegrar con él como diciendo, bien hecho, qué bueno lo que hiciste porque me trajiste lo que yo quería ver. No, no fue así, no fue así. David, ante esa reacción, dice la palabra del Señor, que no tomó esos elementos para sí, porque él se hubiera colocado la corona y dice, bueno, muchachos, ahora todos me van a rendir a mí, soy la autoridad colocada, y ya Saúl no está. ¿Ustedes saben que hay muchas iglesias que pasa esto? Muerto el pastor, comienzan a ver quién va a quedarse en el trono. Y están allí pendientes de decir, bueno, no, yo soy la secuencia
A mí, yo estuve siempre al lado del pastor. ¿Y qué si Dios quiere levantar un jovencito como David? Los hago pensar. Iglesia, somos un cuerpo vivo de Jesucristo y estas cosas suceden, ¿no? David no tomó la corona, no tomó el brazalete, no lo que le había traído. ¿Por qué? Porque vemos que él tuvo una reacción totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque se trataba del ungido de Jehová. Él tenía una claridad totalmente tal, ¿no?, que por supuesto no iba a hacer nada en una reacción contraria a lo que Dios había determinado. Él sabía que Saúl había sido colocado como una autoridad y por lo tanto esa autoridad debía ser respetada. Y si Dios lo había colocado, también tenía la autoridad de quitarlo. ¿Sí o no, iglesia? ¿Me entiende? Toda autoridad, dice más adelante la palabra del Señor, y las que son puestas son colocadas por Dios. Y había una unción sobre Saúl. Y mire la reacción de David. Vamos allí en el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 11 y 12. Dice así: entonces David, este jovencito valiente del cual hablábamos, ¿no? Entonces David, haciendo su vestido, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Cuando David sabe de la noticia, él llora. No festejó. Nosotros pensábamos, o podríamos llegar a pensar que era motivo de una celebración por la muerte, como dijimos, de este enemigo. Pero David y sus hombres lloraron. A ver, por pura envidia, odio, rencor, impiedad, Saúl, el rey, le había arrebatado la familia a David, le había quitado el hogar. Tenía él suficientes cuestiones para decirle: él me quitó mi familia, él me arrebató todo lo que yo tenía, yo tenía todas las posibilidades porque le demostré quién yo soy, pero David no reaccionó de esa manera, ¿no? Y saben, en esta condición, nunca Saúl se arrepintió, nunca. Sin embargo, David y sus hombres lloraron y lamentaron y ayunaron cuando se enteraron de su muerte. ¡Qué contraste! Este contraste justamente demuestra poderosamente, escúcheme bien lo que le voy a decir en esta noche, demuestra que nuestro odio, nuestra amargura, nuestra falta de perdón, ¿no?, son una elección que nosotros decidimos mantener en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos son impuestos a nosotros. No. Si usted elige estar bajo el odio, la amargura, la tristeza, la falta de perdón, es una elección propia de cada uno. Saúl hizo muchas cosas en contra de David, pero David, él decidió, ¿no?, responder de otra manera. No respondió con el odio, no respondió con el veneno, él respondió con amor. Con amor. Qué diferencia, ¿verdad? El dolor que David sentía por Jonatán, por su pueblo escogido, la casa de Israel, la tristeza de David fue primero por Saúl, pero también lo fue por su amigo íntimo, ¿no?, el más cercano, que dice que él tenía un amor especial. Y hermano, y por favor, entiéndase bien, no dé lugar a las lecturas falsas que existen, que David y Jonatán tenían un amor placentero, donde algunos dicen que hasta consideraban que eran homosexuales. No.
habla de un amor, de una pasión que se tenían y de un respeto el uno para el otro, ¿no? Entonces, él hace dolo, por Saúl y Jonatán de una manera que ciertamente era una desesperanza para el pueblo de Israel. Ahora, Dios escuchó que estas noticias que cambiarían su vida, noticias de cambio, ¿no? Ahora, el trono de Israel, ¿cómo estaba? Estaba vacío, vacante. Y parecía ciertamente que la unción real que recibió alrededor de 20 años atrás, ahora se podía cumplir con la corona puesta sobre su cabeza. Pero sin embargo, David no hizo así. Le pregunta a la amalecita y le dice, ¿de dónde eres? Amalecita, soy amalecita. ¿Y cómo tuviste, dice, temor de extender la mano en contra del ungido de Jehová? La pregunta que yo me hice en ese instante es, ¿por qué consideró David que había sido un crimen matar al rey? David analizó y dice, aun cuando Saúl era mi enemigo, ¿no? Él era el ungido de Jehová. Entonces David, él creía que solo Dios podía quitar ese puesto que se le había dado al rey Saúl como ungido. Y cuando alguien asesinaba a una autoridad, era colocado en una posición para que también él sea muerto. Entonces, amados en Cristo, a pesar de David tuvo muchas oportunidades de matarlo, ¿no? De muchas maneras el Señor se lo ponía en bandeja a Saúl, pero aún así él respetaba esa autoridad, honró David secretamente a Saúl de una forma tremenda, ¿no? Ahora, si bien David tenía toda la facultad para tomar quizás, como dijimos, venganza y no le importaba quizás tanto la vida del hombre, pero sí él tenía una conciencia de quién había Dios establecido. Entonces, dice el texto bíblico que él hizo endecha. David hizo endecha. Allí en el versículo 17 y 18 de 2 de Samuel, ¿qué es una endecha? ¿No? La endecha de David. Es un lamento fúnebre que él expresa su tremendo dolor. Se siente afligido por la muerte que le sucedió a Saúl y a Jonatán. Entonces es un dolo de la persona, ¿no? Y dice la Biblia que él endechó David a Saúl y a Jonatán y su hijo con esta endecha y dijo que había de enseñarse a los hijos de Judá, y dice, todo esto está escrito en el libro de Jaser. Ahora, usted en la Biblia no va a encontrar este libro de Jaser, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro que está mencionado también en Josué capítulo 10, en el versículo 13, y era una colección de poesías antiguas hebreas. ¿Sí? Ahora, si está mencionado en la Biblia, no quiere decir que sea parte del canon bíblico, porque eran leyendas, poesías, que en su momento los escritos, los hebreos, tenían para consigo mismo de las historias. Pero nosotros entendemos que la Biblia está completa en su inspiración, ¿sí? Y en esto no tenemos duda alguna. Ahora, cuando David hace la endecha, o sea, el dolo que era merecido a Saúl y a Jonatán y a su pueblo, ¿no? Él eleva una canción a Dios. ¿Por qué? Porque demostraba el corazón que él tenía de siervo. Entonces, en ese momento, David, lo primero que él no presenta la gloria de Saúl, ¿no? Pero a la misma vez él veía la gloria de un rey,
¿sí? David no quería que nadie se alegrara por la muerte de Saúl. Que él quería que todos lloraran. Incluso habla en un salmo, los montes y la tierra, dice, lloren, ¿no? Entonces, vemos a David con un corazón diferente. David elogió a Saúl como que era un guerrero valiente. Entonces, mire el corazón de un jovencito valiente, esforzado, que no se detenía ante nada, pero su corazón estaba totalmente inclinado a hacer la voluntad del Señor. Él eligió la personalidad y ser fiel a Saúl, aun cuando Saúl lo buscaba para matar. A ver, dígame, hermano, ¿usted qué haría ante esa situación? Alguien que lo corre por detrás y lo quiere matar y usted a la misma vez dice, te bendigo. Porque la Biblia dice, bendigan y no maldigan. ¿Cómo reaccionaría usted? David era así. Tenía autoridad, tenía valentía, tenía ejército, tenía gente que lo seguía. No solamente él le llevó a ese duelo, sino que también llamó a las hijas de Israel a llorar y a elogiar el bien que Saúl hizo por Israel. Y todo esto es un testimonio poderoso que David mantuvo su corazón libre de lo que es el resentimiento, incluso cuando él había sido ofendido gravemente, ¿no? Y pecaban en su contra. ¿Saben? Cuando yo estudiaba este pasaje, vino a mi mente el pasaje de Primera de Corintios, allí en el capítulo 13, no versículo 5, cuando dice, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Entonces, David cumplió con este pasaje de 1 Corintios 13:5. Ahora, también David, déjeme decirle que él conocía el concepto de 1 de Pedro 4, allí en el versículo 8, porque dice, ante todo, dice, tengan entre ustedes, ¿qué cosa? Ferviente amor, porque el amor dice, ¿qué hace? Cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. David tenía presente que solamente el amor de Dios, ¿no?, podía hacer una obra maravillosa en su pueblo, ¿no?, y cubrir el pecado. ¿Por qué? ¿Se recuerdan cómo empezamos el pasaje? Que él llamó a la familia del papá de David a que fueran a sacrificar, a que fueran a adorar. Y él sabía muy bien que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, pero solamente esos sacrificios podían cubrir el pecado. Ahora, David, que representa justamente a Cristo, ¿no? Él tenía esa confianza en Dios, en el poder de Dios, y sabía que por sobre todas las cosas Dios tenía el control sobre su vida. Incluso, ¿no?, cuando aún Saúl le deseaba el mal, él sabía que Dios podía usar ese mal para transformarlo en bien. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios usa muchas veces el mal para transformarlo en el bien? ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Ahora, en la endecha de David, y ya nos vamos a ir para el final, ¿no? Él dice, yo tengo angustia por Saúl, tengo angustia por Jonatán. Dice, yo me lamento, y dice, este es mi sentir. ¿Por qué? Porque eran amigos, ¿no? Y aún proclamaba dice, sobre todas las familias de su pueblo que hicieran este pésame, este dolor, y que no se alegraran, ¿no? Dice, el amor que yo le he tenido, ¿no?, a Saúl y a Jonatán, dice, son más fuertes que el amor de una mujer. Y esa experiencia que yo he tenido expresa mi condición de mi corazón. Entonces, es profundo lo que siento. Ahora, lo quiero llevar a esta reflexión final. Dijimos, ¿qué haría usted ante la expresión de un adversario como Goliat?
¿pudiera usted tener la valentía de defender quizás su posición, sabiendo que hay que derrotar a esos gigantes que se levantan? ¿Cuáles son esos gigantes? El gigante del miedo, el gigante del temor, de la cobardía. Enfrentarte ante las circunstancias de la vida que enfrentás en la fe, donde quizás decís, bueno, sí, yo soy cristiano y por lo tanto Dios está conmigo, pero ¿saben? Cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los temores, cuando viene la aflicción, allí es donde el cristiano verdadero se levanta en el poder de Jesucristo con la valentía de un David, para decir, ni la vida ni la muerte me podrán separar, como decía Pablo, del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo reaccionás ante un adversario como Goliat? ¿Estás siendo valiente para defender tu posición ante esas adversidades de los gigantes que se levantan? La otra pregunta, si Dios te dice o te ordena algo, ¿le vas a obedecer a Dios en todo lo que Él te ordena o algunas cosas las vas a dejar pasar por alto? Saúl dejó pasar por alto cosas. Cuando Dios le dijo, mata a todos los amalecitas, él dejó parte libre, como dijimos, y eso fue justamente la destrucción de Saúl, porque Dios no permitió que su nombre sea blasfemado, ¿no? Y menos con incircuncisos. Dios determinaba para su pueblo un tiempo de santidad, un tiempo de apartamiento, un tiempo de libertad, pero eso iba a ser en cuanto el pueblo se santificaba, se purificaba, se perfeccionaba, le obedecía a Dios en todo. Entonces la pregunta es, Dios te dice algo, Dios te habla, Dios te está hablando en esta noche, ¿vas a obedecer todo lo que Dios te dice? ¿O algunas cosas sí y otras no? Mire que yo le voy a preguntar al pastor después. Pero antes está Dios, que todo lo ve porque Él escudriña el corazón. Amén. Ahora, ¿qué debemos, pregunta iglesia, qué debemos hacer nosotros con la carne? ¿Qué debemos hacer nosotros con las pasiones? ¿No? Dios le dijo, y en la tipología Amalek dijimos que es igual a la carne que hay que hacerla, que hay que hacerle, ¿no? Hay que, dígamelo fuerte, hay que matarla, diga conmigo, voy a matar mi Amalek. Vamos fuerte, dígalo, voy a matar mi Amalek, ¿sí? Escuchaba una prédica del pastor Chuy y con sus hazañas y sus alegorías, ¿no? Dice, ¿qué hay que hacer con la carne? Dice, hay que revolearla. Y me vino a mente, ¿sabes? Yo un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando era jovencito ya, un día fuimos aquí a la localidad de Saladillo. Estábamos levantando un salón, un templo para realizar una iglesia y en ese momento con otros jóvenes fuimos a levantar paredes y hacer trabajos, ¿no? Y era un grupo de 15, 16 hermanos que íbamos todos juntos y claro, entre jóvenes, lo primero que uno piensa, bueno, ¿quién hace el fuego? ¿Me entiende, no? Entonces, no veíamos que nadie aprontaba para hacer quizás, y bueno, fuimos ahí y en la casa que nos recibían había una persona que era anciana, pasado los 80 años, pero era bien robusta, ¿no? Entonces, mientras que nosotros trabajábamos y nos ocupábamos porque queríamos terminar rápido, ¿no? y retirarnos en esa tarea, la hermana que estaba en la casa, viendo que estábamos bien cansados, dice, bueno, yo me encargo de la comida, ¿no? Y nosotros no veíamos nada, pero tenía en el fondo un gallinero, y en ese gallinero, ¿no? En un instante
con mucha destreza, ¿no? Se agachó la hermana, ¿no? y tomó una gallina del pescuezo, ¿no? Así, ¡pum!, y la revolvió, y ¡pum!, en contra de la pared. Entonces, nosotros quedamos sorprendidos ante eso, ¿no? Y ese fue la rica sopa de gallina que comimos ese día, ¿verdad? Y me vino a mente, así hay que hacer con la carne. Revoleala, dale en contra de la pared, dale muerte. Amén, iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Amalek que se quiere levantar para destruir, ¿no? Pero escuche, no solamente tenés que destruir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando decidís vivir bajo el resentimiento? ¿Qué vas a hacer con el odio? ¿Qué vas a hacer con el rencor, con la envidia, con la amargura, con la falta de perdón? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo reaccionás, ¿no?, ante los enemigos de tu alma, ¿no? Con aquellos que quizás están como Saúl, fallecidos? ¿Te alegrás? ¿Festejás? ¿Determinás cosas como diciendo bien merecido se lo tenía porque lo hizo y esto me lo hizo en el año 1830 y seguimos conmemorando, ¿no? Como muchas decimos que las mujeres tienen memoria histórica. ¿Sí? Estamos allí pensando lo que me hicieron en tal año y volvemos a traerlo a memoria, ¿no? David no hizo de esta manera. Él, con su capacidad de una persona ungida por Dios, ¿no? No se atrevió a hablar mal en contra del ungido de Jehová. ¿Guardás rencor, mi hermano, en tu corazón? ¿Tenés rencor por cosas que te hayan sucedido? ¿O sos de aquellos que se proponen, se preparan de una forma espiritual, se interesan por la obra del Señor, ¿no? Y deciden tomar otra posición? David tomó una posición que lo hizo diferente. Él no quedó anclado en la envidia, en el rencor, en la murmuración, en la queja avanza, ¿no? Él siguió hacia adelante con ese corazón bien predispuesto porque entendía que Dios tenía un propósito con él, ¿no? Entonces guardó su corazón para Dios y se preparó espiritualmente, ¿no? Interesando en lo que Dios iba a hacer para con su pueblo. Mire, quiero desafiarlo en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Usted es una persona que es comprometido con la verdad de Jesucristo? ¿Sí o no? Si usted es una persona responsable con la palabra de Dios y con la obra de Jesucristo y con el mensaje verdadero, tiene que activarse. Tiene que activarse en la fe. Mire, no vale de nada que usted venga consecutivamente a la casa del Señor, pero simplemente es alguien que participa activamente de una reunión. Hay un mundo que espera afuera. Hay miles y miles de personas que están en espera de una mano de restauración, una palabra de sanidad, y usted y yo tenemos el mensaje de la palabra, ¿sí? El Señor nos ha enviado a predicar. El Señor nos ha enviado a que anunciemos la verdad del Evangelio. El Señor no nos ha enviado a hacer más que otra cosa que anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero si simplemente somos participantes de iglesia, ¿no? Y no nos interesamos por las cosas espirituales de Dios, nuestro mensaje nunca va a trascender entre una generación que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Vas a ser responsable ante Dios, ante la obra? ¿Te vas a preparar o vas a permanecer, como dirían los jóvenes, boyando de un lugar para otro? La importancia es que sea un David, que tengas
como un joven, un corazón valiente, que seas esforzado, que enfrente la circunstancia, que levantes el ancla, que lo que te tiene anclado por años no te permite avanzar, olvidándote de todas esas cuestiones y que tengas el corazón de David como juntamente con todos los generales que estaban allí presentes. Se pusieron en pie, transitaron juntos esa victoria, ¿verdad? Y a partir de ese momento David toma esa corona, esa autoridad que Dios le había establecido como el ungido para llevar a su pueblo, ¿no? Y encontrar lo que luego sería ese reino. Muchos de ustedes quizás están esperando, pero hay algo que tú también tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a decirle, sí, Señor, quiero ser ese joven valiente David para que tú me uses para tu gloria? Por favor.